Hoy en día, la propaganda de guerra es digital y nítida. El Estado Islámico gastó millones en producir propaganda terrorista profesional, perfectamente escenificada y filmada en HD. Así como nos reunimos con Francia, en su corazón de París, prometemos encontrarnos con Estados Unidos en su corazón de Washington. Tus hermanas en Alemania y Austria están expuestas. Lo que antes era terrible, ahora es normal. Puedo ver todo tipo de videos en Internet. Puedo ver las ejecuciones de los combatientes del Estado Islámico, de los terroristas del Estado Islámico en áreas que difícilmente se pueden describir. Han alcanzado una situación en la que se ha vuelto normal. Ha estallado una guerra de información en las zonas de guerra del mundo, donde cada día muere gente. Es una batalla propagandística permanente para definir y justificar el mensaje. Hay mucha violencia directa que no hemos visto en los medios desde hace mucho tiempo. Y no tengo la impresión de que haya una manera sensata de abordar estas imágenes y este tipo de estrategia. Donde quiera que la gente forma opiniones con la ayuda de los medios de comunicación, la propaganda lo tiene fácil. La incitación, el odio y la propaganda circulan libremente en la red mundial. Por definición, la propaganda pretende influir en la opinión y el comportamiento de grupos destinatarios con objetivos políticos. El factor decisivo es siempre la intención. Si la información es la base para formarse una opinión, entonces está claro que los propagandistas se lo están aprovechando. ¿Qué fuentes? ¿Qué medios debemos creer cuando la diferencia entre verdad y falsedad es apenas indistinguible? Desde que Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos, las fake news ha sido un término comúnmente utilizado por Trump. Son fake news. Todo fake news, eso es falso. Estas fake news inventadas por los medios son mentira. Las noticias son falsas, muchas lo son, hechas por falsos periodistas. La mecánica de la propaganda ha sido la misma durante cientos de años. Reconocerlos es el primer paso para defenderse. Nosotros somos los que usamos los medios, así que tenemos que ser capaces de diferenciarlo entre buena, mejor, mala o muy mala información que recibimos. Nadie nos ayudará a distinguirla. Un páramo en el norte de Irak. Un francotirador camina por un campo abierto de fuego a pocos metros de las posiciones del Estado Islámico. El francotirador proviene de Irán, estudió en Inglaterra y ahora se ha unido a los combatientes kurdos. Vi movimiento allí atrás. La ciudad de Kobán ha quedado casi completamente destruida. Es donde se produjeron enfrentamientos entre el Estado Islámico, los kurdos y los aliados occidentales. Allí estaba el periodista kurdo Mustafa. Ahora está intentando organizar la reconstrucción. Aquí vemos un proyectil de mortero que no ha explotado, pero sigue siendo peligroso. Ahora necesitamos urgentemente que expertos nos ayuden a retirar estos proyectiles. En medio de los escombros se levanta el teatro de Kobán. Los combatientes del Estado Islámico ya habían instalado aquí su centro de mando, confiados en la victoria. Luego, una bomba aérea estadounidense cayó sobre el edificio. Aquí es donde estaba el Estado Islámico. Puedo mostrarles las pruebas. Está todo escrito en negro. Dice que no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero. Puedes verlo. Todo está escrito en negro. La ciudad iraquí se ha convertido en un símbolo de terror, muerte y destrucción. Es una guerra que no tiene nada que ver con los conflictos del pasado, cuando los estados todavía se enfrentaban en el campo de batalla. El interés por el resto de la gente aquí ha disminuido rápidamente en el resto del mundo. La gente ya no entiende qué tipo de alianza se está forjando, y eso, por supuesto, también tiene un efecto de desgaste.
y genera falta de interés. De modo que la gente dice que los lectores o espectadores simplemente no quieren verlo más. Ya tenemos bastantes problemas al tratar de verlo todo. Y si hay que explicarlo en unas pocas palabras o en unos minutos, es muy difícil. Los reporteros de guerra sobre el terreno solo pueden capturar fragmentos de lo que está sucediendo. Hoy en día, todo testigo se convierte en reportero utilizando su teléfono móvil. Una zona de guerra es un microcosmos en el que estás en una especie de vacío. Y la información que se recopila es muy difícil de verificar. Por supuesto, hay que trabajar con lo que tienes. Pero como dije, hay que cotejar. Incluso en esta era de las redes sociales, lo cual no siempre es fácil. Es solo uno de más de 20 conflictos violentos que hay en todo el mundo. No todas las guerras aparecen en las noticias de televisión y cuando sucede, las razones a menudo se quedan en el camino. Oímos disparos afuera. No sabíamos lo que estaba pasando. Y se enteran antes de lo que pasa en Hamburgo que dónde ocurre. Y te das cuenta que la gente de Kabul está recibiendo la información de Hamburgo pese a estar allí presentes. Y eso es exactamente lo que hace que los periodistas crean que son poderosos y lo saben todo. Y porque, por supuesto, siempre saben más que el corresponsal de guerra que esté allí. Creen que lo saben todo mejor y más rápido, pero no conocen los antecedentes ni el contexto real de lo que pasa. Guerras como las de Afganistán, Irak o Siria no siguen estrategias. No son ejércitos los que se enfrentan entre sí, sino grupos de la sociedad. Ese tipo de conflictos se denominan guerras asimétricas o híbridas. En mi opinión, la guerra híbrida comenzó después del 11 de septiembre con el ataque a Estados Unidos y es en última instancia la lucha global contra el terrorismo. Ya no se trata de ejércitos o estados que se enfrentan entre sí, sino de luchadores por la libertad, ciberguerra, Internet y la desinformación. La batalla por Irak se había librado en la red mundial desde el principio. Los combatientes de ambos bandos grabaron en video sus supuestos éxitos y los publicaron en uno de los portales de videos más populares. Ciberguerra. La batalla por Irak se había librado en Internet desde el principio. Cada estadounidense asesinado fue celebrado como si todo fuera un juego de computadora. Cuando veo algo así me alegro. Como los iraquíes disparan a los estadounidenses. Están defendiendo su país. Siempre ves a los muertos. Es como si se hubiera convertido en una serie. La ves todos los días porque sabes que mucha gente está muriendo. Se ha convertido en un juego. Internet como teatro de guerra, un lugar aparentemente seguro en el que participar. En los últimos años ha quedado claro que la movilización y el reclutamiento a través de Internet se han vuelto cada vez más importantes para Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas. Y es por eso que debemos asumir que dichos sitios web, especialmente si están adaptados a las condiciones locales, es decir, si están escritos en alemán y tratan temas alemanes, temas políticos alemanes, pueden volverse muy peligrosos. No hay barreras del idioma. Hablan alemán. El Frente Global de Medios Islámicos promueve la Guerra Santa en todo el mundo en el idioma nacional respectivo y con noticias exclusivas del frente. Los estadounidenses no pueden ganar esta guerra de Internet, simplemente porque sabemos lo que estamos haciendo y porque invertimos nuestro tiempo y nuestros esfuerzos y todo para librar esta guerra. Si los estadounidenses cierran nuestro sitio, al día siguiente habrá un sitio nuevo y así seguirá siempre. El acceso a las distintas áreas de la página de inicio solo está disponible para aquellas personas que se hayan registrado y hayan verificado sus datos previamente. Aquí trabajan profesionales que saben cómo evitar el acceso no autorizado. Tenemos nuestro propio departamento de seguridad y también tenemos nuestro propio departamento de hacker. Este departamento de hacker está ahí primero para proteger nuestros datos. Es decir, nuestras páginas no están registradas con ningún nombre ni nada. Si visita sitios de información y busca nuestros blogs, descubrirá que uno está registrado en algún lugar de Malasia y el otro está en algún lugar de Hong Kong. Las estrategias también se volvieron más sofisticadas. Los guerreros sagrados publicaron con orgullo un video falso en el que un soldado estadounidense habla sobre la inutilidad de su misión. Se puede ver al soldado Lee Tucker en una fiesta de cumpleaños con sus camaradas. Luego, el video muestra un ataque con bomba que supuestamente muestra la muerte de Tucker.
Los estadounidenses, por supuesto, ven estas películas y los soldados también oyen hablar de ellas. Y por supuesto también tienen miedo. Y queremos intentarlo, o ellos realmente quieren intentarlo. Crear este miedo en los estadounidenses y que los estadounidenses estén nerviosos y tengan tanto miedo que los soldados no puedan soportarlo más. La historia del llamado Estado Islámico comenzó con 2 mentiras. Fueron mentiras que derribaron un régimen, abandonaron una región entera al caos y desencadenaron una guerra internacional de terror. Estados Unidos había afirmado que el líder iraquí Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y apoyaba a la organización terrorista Al-Qaeda. El ataque tuvo lugar a finales de marzo de 2003. Con la caída del Estado Islámico y su gobernante, los suníes perdieron influencia de un solo golpe. Las viejas élites militares fueron expulsadas del poder, reemplazadas. El aparato militar fue disuelto en el sentido más amplio, incluido el partido Ba'ath de Saddam Hussein, lo que no solo afectó al aparato de seguridad, sino también a todos aquellos que se unieron al partido para ganarse la vida. Estalló una guerra religiosa. Las milicias chiitas mataron a los suníes que habían sido derrocados del poder y estos respondieron con atentados. Los soldados estadounidenses pasaron de ser libertadores a odiados ocupantes y se ganaron muchos enemigos en su lucha contra el terrorismo. Un video de la cabina de un helicóptero estadounidense publicado por la plataforma de divulgación Wikileaks mostró los llamados daños colaterales. Las últimas fases de la guerra fueron realmente brutales, cuando los pilotos se cansan, cuando simplemente disparan. Los he visto a los pilotos estadounidenses en Bagdad disparando contra barrios árabes porque pensaban que era el casco antiguo. Quizás pensaron que eran partidarios de Saddam. Y cuando algo se movió allí, dispararon desde su helicóptero. Fueron solo los trabajadores árabes los que fueron atacados y luego se convirtieron en oponentes. Y estas fueron las personas que se unieron en masa a los terroristas. ¿Tienes permiso? ¿Todo despejado? ¡Fuego! Dime cuando los tengas. ¡Quémalos a todos! ¡Vamos! ¡Fuego! Los soldados dispararon sus armas automáticas y, como se supo más tarde, las víctimas eran civiles. Confundieron a los hombres con posibles rebeldes y abrieron fuego. Varios miles de civiles murieron en la guerra contra el Estado Islámico y en la guerra aérea. Esto no fue reportado en ningún periódico. Desgraciadamente, así era la vida cotidiana en la guerra. Una rutina diaria que hacía casi imposible la vida normal. Lo que quedó fue el dolor por los muertos y la ira hacia los perpetradores del sufrimiento. Y a los ojos de muchos iraquíes, esos eran los estadounidenses. Sobre el Estado Islámico, después de haberse extendido territorialmente, se lanzaron 102.000 bombas y misiles. ¡102.000! ¿Quién sabe eso? El Estado Islámico lo sabía. Sabían que la mitad de los miembros del Estado Islámico estaban muertos. Pero todos los supervivientes querían venganza. Había razones sencillas para ello. La ironía de la historia, la supuesta razón de la guerra, que Irak apoya a redes terroristas, se hizo realidad solo después del ataque de las tropas estadounidenses. Abu Musab al-Zarqawi, un sunita, había sido considerado durante mucho tiempo la cara de Al-Qaeda en Irak. Su muerte en un ataque de tropas estadounidenses propició la fundación de una nueva organización terrorista, el Estado Islámico. En 2006, después de la muerte de Zarqawi, el grupo atravesó tiempos difíciles, sufrió importantes reveses militares y posiblemente por eso se convirtió en una necesidad estratégica declarar el llamado Estado Islámico, que entonces se llamó Estado Islámico de Irak. Lo que se sabe hoy sobre la historia del Estado Islámico está relacionado con la muerte de su líder, el cerebro del terrorismo, un hombre llamado Haji Bakr. Los combatientes del ejército sirio libre encontraron una carpeta de documentos en su casa. Su contenido, organigramas y listas con números y nombres. Planes sobre muerte y destrucción. Fue el legado del mal. El hecho de que Haji Bakr dejara estos planos
escritos a mano, algunos de ellos en varias etapas iniciales, donde incluso se pueden rastrear sus procesos de pensamiento, nos dio la visión más directa del funcionamiento interno del Estado Islámico que nadie haya tenido jamás. Luego de que comenzara la primavera árabe en 2011, cada vez más yihadistas en Irak y Siria se unieron al movimiento. Al principio, solo había 2.000 combatientes. Al principio, la comunidad internacional no les prestó mucha atención ni a lo que querían. Su objetivo era una teocracia islámica. Esta empresa, este objetivo, básicamente les permitió utilizar todos y cada uno de los medios con los que pudieran alcanzar sus objetivos, y no les importaba cuáles eran los límites, y no les importaba si morían, y tampoco les importaba si lo lograban en 1 año, en 10 años o en 100 años. Durante mucho tiempo, Estados Unidos intentó controlar la imagen pública de la guerra y sus efectos. Limpio y preciso, una batalla del bien contra el mal. Esos fueron los atributos que el ejército estadounidense dictó a los representantes de los medios. La guerra de Irak de 2003 tuvo una curva narrativa muy clara que se puede entender mirando las portadas de la revista Spiegel. Tenemos el comienzo de la guerra, tenemos el aumento de la tensión, el paseo por el desierto hacia Bagdad, donde hubo tormentas de arena, y luego, como punto culminante, la batalla urbana en Bagdad, y el glorioso final con el derrocamiento de la estatua de Saddam en la plaza Firdos. Un arco narrativo muy clásico para todo el asunto. Y es interesante de ver cómo funcionó. Cómo fue recogido y transmitido por los medios establecidos. Pero hacía tiempo que circulaban otras imágenes de la guerra. Según la emisora árabe Al Arabiya de Dubái, se filtraron repetidamente a los medios videos de grupos rebeldes iraquíes que mostraban una realidad diferente. La cámara es parte de esto. La cámara es parte de la guerra. Esa es la diferencia entre hoy y el pasado. Que hoy en día se utiliza cualquier medio para ganar una guerra, y creo que los medios son parte de eso, una gran parte. Si filmas una explosión y luego la muestras, es una doble victoria. Eso es lo que los iraníes están haciendo ahora. Los estadounidenses lo hicieron de la misma manera, y otros están tratando de hacerlo ahora. Pocas veces las opiniones sobre una guerra habían sido tan diferentes como en Irak. Este es, por supuesto, un dicho muy común, pero es una verdad. Lo primero que muere en la guerra es la verdad. Eso es muy cierto. Por supuesto, hay partidos y hay, por supuesto, cierta influencia por parte del gobierno y de las partes en conflicto para dirigir una guerra o para dirigir una situación, y también la opinión en una determinada dirección. Y siempre hay noticias así en las que piensas, mejor no publicarlas muchas veces, porque sabes desde el principio que alguna cosa no tiene sentido y puede llegar a no ser cierto. Y detrás hay fuerzas políticas que quieren utilizarte de alguna manera. París, Bruselas, Niza, Estocolmo, Berlín y solo este año, ataques en Londres y Barcelona. El terror traspasó todas las fronteras. En el centro de Europa moría gente en nombre de Alá. El exoficial de inteligencia francés y experto en terrorismo, Alain Rodier, vio esto como una estrategia evasiva de los islamistas. Desde hace algún tiempo, el Estado Islámico se enfrenta a diversos problemas en Siria e Irak. Debido a los ataques aéreos y los contraataques de los kurdos y de las fuerzas de seguridad iraquíes y sirias. Ya no estaban en la ola del éxito, por lo que decidieron cambiar la estrategia y llevar a cabo actos terroristas en el extranjero. Uno de esos hombres que planeó y llevó a cabo ataques en ciudades europeas fue Abdelhamid Abaoud, un belga con raíces marroquíes. Nacido en Anderlecht, Bélgica, en 1987, creció en el conflictivo barrio de Molenbeek. Tras ser condenado por agresión, recurrió al Estado Islámico. Primero viajó a Egipto y luego a Siria. En un video desde una trinchera cerca de Alepo, se presentó con su nombre de combate. Yo soy Abaoud.
Abaoud Omar, el belga. Con solo 28 años, Abaoud ya era el líder de un grupo del Estado Islámico llamado Katibat. El grupo de jóvenes que atrajo el Estado Islámico tenía en su mayoría menos de 20 años, entre 16 y 20 años. Y luego, cuando habían ascendido, tenían 25 años. Luego tenían ciertas posiciones de liderazgo. Después obtuvieron experiencia en combate y se volvieron despiadados. Extremadamente despiadados. No me sorprende eso. Esa era la edad típica de los líderes del Estado Islámico. La mayoría de las veces tampoco envejecían mucho. La policía belga estaba buscando a Abaoud porque se dice que reclutó combatientes para el Estado Islámico. Sin embargo, al parecer viajó por Europa sin que las autoridades le detuvieran. Esto llevó al yihadista a aparecer en la revista Dabiq del Estado Islámico como una especie de chico de moda. Realmente se burló de los servicios de inteligencia en una entrevista donde habló de que Dios lo hizo invisible, que logró regresar a Siria a través de la ruta de los Balcanes y Grecia, y literalmente dijo: los musulmanes no tienen que temer a los servicios de inteligencia occidentales. Su desprecio por Occidente culminó en un video realizado tras una masacre de combatientes enemigos en Siria. Ellos lucharon por la democracia, la separación de la iglesia y el Estado, por dinero. Nosotros luchamos porque queremos aplicar la Sharia de Alá. Abaoud murió en una operación policial tras los atentados de París. Su espantoso legado permanece. Antes íbamos con motos de agua, quads o motocicletas, remolques cargados con equipaje lleno de regalos para ir de vacaciones a Marruecos. Ahora, en el camino de Alá, arrastramos a los apóstatas, a los infieles que luchan contra nosotros, que luchan contra el Islam. Graba esto, por favor. Hemos asesinado a mucha gente ya. El barrio belga de Molenbeek, de donde también procedía el atacante Abaoud, tenía problemas: tráfico de drogas y delincuencia. El desempleo era alto, un caldo de cultivo para ideas radicales. La falta de perspectivas y el sentimiento de ser un extraño en la sociedad contribuyeron a que los jóvenes musulmanes se unieran al Estado Islámico. La mayoría de ellos creía seriamente que los considerábamos ciudadanos de segunda clase y que los veíamos como una forma de vida inferior que no tiene lugar en nuestra sociedad y que realmente deberíamos dejarlos de lado. El Servicio Federal de Inteligencia de Berlín, responsable de la inteligencia exterior, también vigilaba las actividades de los islamitas radicales y estaba preocupado. Dirigió el Centro de Competencia en Internet para la evaluación de la propaganda del Estado Islámico. Junto con 2 hablantes nativos de árabe, analizaban varios cientos de videos al año. Dame una breve descripción de las secuencias, por favor. He visto el video varias veces. Sí, hay 2 atacantes suicidas. En un momento llegará el primero. ¿Qué dialecto es? Habla árabe, pero el nombre es incorrecto. Shami es una referencia a Siria. Detente de nuevo por un segundo. ¿Qué significa eso? Aquí hay un mensaje para nuestros hermanos y hermanas en Alemania. Únanse a este grupo antes de que sea demasiado tarde. Estas son las medidas que se van a tomar. Primero, el control de la llamada Casa Blanca. Segundo, protección y preparación para el terrorista suicida. Y tercero, control de la población. Por supuesto, nos interesa saber qué soldados irán allí. Por eso nos interesa el aspecto del dialecto. Por supuesto, siempre se incluye el nombre del candidato correspondiente. Esto nos permite establecer una cierta clasificación regional. Aquí hay un mensaje para nuestros hermanos y hermanas en Alemania. Únanse a este grupo antes de que sea demasiado tarde. En agosto de 2015, el Departamento de Propaganda del Estado Islámico publicó su primer video en alemán. El orador, Mohamed Mahmoud, nacido en Austria, hijo de inmigrantes egipcios.
¿Cómo puede ser que tus hermanos estén expuestos en Alemania y Austria? ¿Cómo puede ser que tus hermanos vayan a la cárcel y tú mires y te quedes ahí sentado y no hagas nada? Mahmoud ya llamaba la atención cuando tenía poco más de 20 años. El extremista devoto fundó en el año 2006 una organización juvenil islamista en Viena y concedió su primera entrevista a orillas del Danubio. Todo empezó con el ataque a extranjeros. Luego querían prohibir el velo y la agitación siempre va a cuesta arriba. No quiero amenazar ahora, pero claro que estas eran las consecuencias de ello. Fundó el Frente Global de Medios Islámicos, un sitio web yihadista. Fue juzgado en Viena y condenado a 4 años de prisión por formar y promover una organización terrorista. Sí, me estás lastimando. Mi mano está lesionada. Me estás lastimando. Después de su liberación, Mahmoud se mudó de Austria a Alemania. En Erbach-Hesse entró en contacto con la escena yihadista local y concedió otra entrevista. Estoy orgulloso de ello. He estado en prisión por mi fe islámica. He estado en prisión porque su ley básica y su libertad de expresión no valen nada cuando se trata de otras opiniones. Internet es un arma contra los kufar, los infieles. Entonces, Mahmoud pudo decir abiertamente lo que realmente quería. El asesinato ocurre 128 veces en el Corán, de las cuales 27 veces en forma de orden. Sí, esos infieles lo han contado correctamente. Y estamos orgullosos de ello. Estamos muy orgullosos de ello. Finalmente, Mahmoud se grabó en un video propagandístico, lo mostró quemando su pasaporte. Fue una despedida con desenlace incierto. No está claro si Mahmoud sigue vivo. Mis hermanos y hermanas, o se unen a los mujahidín aquí o llevan a cabo el yihad en Alemania y Austria. No necesitas mucho para eso. Toma un cuchillo grande, salgan a la calle y masacren a todos los infieles. El llamado a unirse a la Guerra Santa. Nadie puede decir exactamente cuántos realmente lo siguieron. Una cosa es segura. Aquellos que tenían poco que perder eran susceptibles a la propaganda del Estado Islámico que prometía una vida en el paraíso. Londres es el hogar de la Fundación Kilian, un grupo de expertos que monitorea y analiza el Estado Islámico y su propaganda. Rachel Bryson se encuentra entre los investigadores de la organización que recientemente publicaron un estudio exhaustivo sobre el alcance de las relaciones públicas de Estado Islámico en Internet. La cantidad de información producida por el Estado Islámico era muy alta. Hicimos un estudio de la propaganda del Estado Islámico durante un mes entero. Si nos fijamos en la producción diaria, había un promedio de 38 nuevas publicaciones de propaganda cada día. Internet estaba inundado de imágenes, mensajes y videos del Estado Islámico. Un mundo perfecto según el Estado Islámico. Eso era, sobre todo, lo que los islamitas sugerían en sus innumerables publicaciones propagandísticas. Un Estado supuestamente funcional que se preocupaba por sus seguidores. Algunos videos parecían demasiado banales, como cuando un bombero del Estado Islámico exhibía con orgullo su equipo de extinción de incendios en Raqqa. Todo este contenido en conjunto se utilizó para crear una marca que se pudiera vender. Pero no era cierto, se retrataban a sí mismos como mucho mejor de lo que eran. Mostraron una idea utópica de un estado perfecto, donde había comida en abundancia, un gran sistema escolar, un sistema de atención médica para todos, las mejores creencias, etc. Pero lo importante es que la imagen, la marca que vendían, estaba lejos de la realidad. Los informes sobre éxitos militares también desempeñaron un papel importante en la maquinaria de relaciones públicas del califato. Según ellos, los islamistas eran prácticamente invencibles. Incluso hubo un boletín diario con celebraciones desde el campo de batalla. Los terroristas también tenían su propia agencia de noticias para ayudar a cultivar su imagen.
El terrorista Estado Islámico concedía gran importancia a ser un Estado. Y, a los ojos del Estado Islámico, una agencia de noticias estatal aparentemente también era parte de un Estado. Y ese fue el papel que jugó Amaq. El Estado Islámico nunca había declarado abiertamente que Amaq era su agencia de noticias. Pero los anuncios de esa agencia de noticias no dejaban dudas de que las conexiones eran muy estrechas. Es interesante observar que mientras el Estado Islámico utilizó un lenguaje unilateral en sus declaraciones, Amaq intentó utilizar un estilo de agencia de noticias sobrio para mostrar profesionalismo. Y Amaq también copió las herramientas de otras agencias de noticias y medios. Por ejemplo, había infografías sobre los ataques del Estado Islámico en el extranjero. Y este es un ejemplo muy reciente. Aquí vemos muy claramente el recuento de cadáveres de los recientes ataques. Aquí vemos 200 muertos en París, 84 en Niza. Para cada ataque, la agencia también emitió un informe de noticias, una especie de declaración sobre los posibles antecedentes y la participación del Estado Islámico. Lo interesante de esta declaración es que en realidad no dice nada, es decir, nada más de lo que sabemos aquí en Europa. Porque en estas declaraciones quedó claro que el Estado Islámico sabía poco o nada sobre lo que se estaba planeando específicamente. Obviamente no había ninguna instrucción específica para hacer esto o aquello, sino que alguien actuó como un lobo solitario y el Estado Islámico luego intentó atribuirse el mérito de este acto para atizar el terror y el miedo en Alemania. 100.000 tweets y videos propagandísticos, solo una fracción de lo que circulaba por Internet. Nunca antes los mensajes de terror y odio de los islamistas habían tenido tal alcance. En respuesta a los ataques de París, el colectivo de Hackers Anonymous regresó y declaró la ciberguerra al autoproclamado califato. Anonymous te perseguirá y te encontrará en todo el mundo. Puedes esperar ciberataques masivos. La guerra está declarada. Prepárense. ¿Cómo se aborda el terror virtual en Internet? Las estrategias de defensa de las naciones occidentales todavía están orientadas a las guerras convencionales. Necesitamos reducir el califato físico al mínimo y sofocar la organización, pero también reducir el califato virtual. Si alguien publica propaganda en Internet, puede llegar a cientos de miles de personas con un solo clic. Eso no era posible hace 15 años. Necesitamos contrarrestar esto. Miramos noticias y contenidos en Twitter, Facebook y otros medios. Los contenidos violentos no están prohibidos por las autoridades judiciales, sino por las propias empresas. Hacemos un llamamiento a Facebook y Twitter. Existe un conflicto con sus propias normas respecto a la publicación de contenidos violentos o discursos de odio. Por favor, búsquelo usted mismo y decida usted mismo. Esto es lo que hacemos. Llegan aproximaciones en la lucha contra la guerra cibernética. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció ante el Parlamento de la Unión Europea en Bruselas en mayo de 2018. Los eurodiputados esperaban respuestas a la pregunta de cómo controlar eficazmente la difusión de propaganda en las redes sociales. El trasfondo de esto fue el uso indebido de datos de encuestas entre usuarios de Facebook para la difusión de propaganda específica en la campaña electoral estadounidense. Ha quedado claro que no hemos hecho lo suficiente en los últimos años para impedir el uso indebido de tales herramientas. Esto se aplica a las noticias falsas, la interferencia en las elecciones y el uso indebido de los datos de los usuarios. No tomamos nuestra responsabilidad lo suficientemente en serio. Fue un error y pido disculpas por ello. Un empresario ruso pasó datos personales de Facebook a una empresa británica de TI. La empresa Cambridge Analytics utilizó los datos de los usuarios para la manipulación electoral. En 2016, tardamos demasiado en identificar la interferencia rusa en la campaña electoral estadounidense. Estábamos más preocupados por detener los ciberataques clásicos, como el robo de identidad y los programas antivirus. Los identificamos e informamos a los usuarios,
pero no estábamos lo suficientemente preparados para el mal uso coordinado de la información al que nos enfrentamos ahora. Los datos mal utilizados pueden haber contribuido a la victoria electoral de Donald Trump. Al parecer, los votantes indecisos en particular habían sido el objetivo. Desde el principio, el nuevo presidente polarizó a su pueblo con sus posiciones extremas y desprecio al resto del mundo. El Obamacare fracasará, colapsará, fracasará. Pronto comenzaremos la construcción de un gran muro a lo largo de nuestra frontera sur. Esta noche ordené un ataque militar selectivo contra la base siria responsable del ataque con armas químicas. La propaganda es más relevante que nunca, también debido a los acontecimientos de hoy. Tenemos el ascenso de los populistas, del que habla mucho. Este pisoteo de la política. También volvemos a tener de actualidad propaganda de guerra con Siria y el conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. El populismo funciona muy bien porque retoma la clásica propaganda de guerra. Somos nosotros contra ellos. Tenemos una imagen del enemigo. Somos gente buena, trabajadora y decente contra los demás. Las élites, el establishment, o en el caso del populismo de derecha, también los extranjeros. Es la división en la sociedad. El populismo de Trump atrajo sobre todo a quienes temían que Estados Unidos pudiera perder poder e influencia en un mundo cada vez más complejo. Este es exactamente el hombre que el país necesita. A alguien con agallas. Ya es suficiente. Durante los últimos 8 años nos han pisoteado. Eso se acabó. ¿La guerra? Todo el mundo se está preparando para la guerra, ¿verdad? Por supuesto, muchos tienen miedo y nadie la quiere, pero queremos ganar, no importa dónde. Por supuesto, queremos evitar el conflicto, pero si no hay otra manera, lo haremos. Para algunos veteranos, el ganador de posibles guerras futuras ya era seguro. Su nombre era Donald Trump. Él no acepta las tonterías de nadie. ¿Qué tal si ponemos eso en televisión? Está protegiendo nuestra libertad. No está vendiendo su propio país como lo hizo el anterior. Porque él no hizo nada. ¿Corea del Norte? No tengo miedo de eso. Solo tomaría un día. Ya sabes cómo lo haríamos. Podemos y debemos hacerlo. Todo lo que Corea del Norte necesita hacer es cometer un pequeño error y Trump los derrotará. En apenas un año, Donald Trump había dividido a Estados Unidos como ningún otro presidente antes, y ya había identificado a los medios de comunicación como los autores de las protestas. Si los medios mienten a la gente, haré todo lo posible para evitar que se salgan con la suya. Nunca permitiré que se salgan con la suya. Donald Trump trasladó la batalla por la verdad y la opinión a Twitter. Escribió que no lo usó porque le gustara, sino porque la prensa solo difundió mentiras sobre él. Los medios de comunicación habían emprendido la lucha por la verdad. El Washington Post contrató a decenas de nuevos reporteros. Aquí fue donde Trump realmente creó empleos. Glenn Klessler era un verificador de hechos de la redacción. Verificó cada una de las declaraciones del presidente. Era un trabajo de tiempo completo. Estos son los primeros 100 días de las afirmaciones de Donald Trump. Estamos compilando un catálogo de declaraciones falsas. Y como pueden ver, solo han habido 3 días en los que no ha hecho una afirmación incorrecta. Y 2 de estos 3 días estuvo jugando golf. Nunca ha habido un presidente como Trump. Hemos tenido 317 declaraciones falsas después de poco más de 60 días. Eso no tiene precedentes. El Washington Post publicó las 10 principales mentiras presidenciales en un video en su página de Facebook. Rusia es fake news. La relación de Rusia con Trump. Se inventaron lo de Rusia para intentar desacreditarme. El Obamacare es un desastre. El Obamacare es un desastre. Un desastre conocido como... Eso fue fácil. Trump usaba fuentes de periódicos de dudosa procedencia
para así fomentar sus ideas. Fue interesante que solo los medios tradicionales y los medios de calidad lograron superar esta propaganda de hoy, desacreditando constantemente las declaraciones de Donald Trump, con investigaciones serias y esclarecedoras. Los medios estadounidenses, especialmente críticos, que trabajan con fake news, han aumentado su circulación. Es un tema que hace unos años no era muy conocido y que ahora se habla en los medios. Noticias falsas, populismo, propaganda. ¿Quién sabe quién envía qué información y a qué destino? La incertidumbre se extendía y se reflejó en la palabra del año de 2016. Posverdad fue declarada la palabra del año en 2016. Las emociones, lo que la gente sentía como la verdad, era más importante que los hechos. Pero esta palabra posverdad sugería que se trataba de algo nuevo. Pero por supuesto los hechos alternativos, la desinformación y las mentiras siempre estuvieron de actualidad. Y la propaganda se dirige cada vez más a las emociones. Y también es una presunción pensar que tomamos decisiones racionales basadas en hechos. El miedo es una emoción fuerte, por lo que los hechos rápidamente pasan a un segundo plano. Este es precisamente el objetivo de los ataques islamistas contra los centros turísticos como los de Túnez o Turquía. Los ataques alimentaron la incertidumbre y los prejuicios entre los turistas alemanes. Tengo miedo de que donde hay tanta gente vuelva a pasar algo. Creo que si no hubiésemos reservado con antelación, no habría ido. Yo también estuve pensando en eso ayer. Me dan un poco de miedo. Acabo de ver dos figuras vestidas de negro. Los hombres me dan escalofríos. Obviamente no son todos así, pero escuchamos todo el tiempo que lo son. La forma en la que funciona la propaganda siempre se basa en el hecho de que se obstruye el pensamiento tanto como sea posible, que se apuntan las emociones para que podamos utilizar nuestros prejuicios inconscientes, porque esa es la base de la propaganda para que llegue a ser efectiva. Una de nuestras grandes ilusiones es que nosotros, a diferencia de nuestros vecinos, estamos libres de prejuicios, mientras que sabemos muy bien que los demás los tienen. No lo somos. No es solo en Estados Unidos, sino también en Europa, donde están ganando popularidad grupos y partidos que prometen una ruptura con el supuesto establishment, que utilizan visiones unilaterales del mundo con fines propagandísticos para avivar temores y difundir prejuicios. Las situaciones de crisis percibidas son sin duda el caldo de cultivo perfecto. Tan pronto como surge la incertidumbre, la gente cree que ya no puede confiar en los medios de comunicación tradicionales. La palabra mainstream o prensa mentirosa está muy representada en los círculos de derecha y empieza a buscar alternativas. Se promueve este estado de ánimo de crisis. Estamos mejor que nunca, la situación económica es buena, el desempleo está cayendo y sin embargo todo el mundo tiene miedo de la economía, de la propiedad y del futuro. Estos problemas están surgiendo y estos temores están avivando deliberadamente, y es una muy buena manera de sumar puntos. Internet proporciona todo tipo de información. Lo que falta es una clasificación y un intercambio objetivo. Nadie tiene que soportar preguntas críticas sobre la elección de temas mientras navega por la red. En lugar de participar en debates controvertidos, es fácil encontrar sitios que respalden su forma de pensar. Ese problema es especialmente relevante en las redes sociales, donde tenemos el problema de las cámaras de eco y las burbujas de filtro. Los usuarios siempre se juntan en el mismo ambiente de opiniones. Lo que has hecho clic o te ha gustado antes se refuerza una y otra vez. Hoy en día, cualquiera puede difundir información, subir videos, publicar mensajes o tuitear en cualquier momento y en todo el mundo. A menudo ni el autor ni los objetivos son identificables. Los operadores de plataformas de Internet pueden eliminar imágenes evidentes de violencia o llamamientos, pero no propaganda sutil. Somos nosotros los que tenemos que decidir qué nos ayuda y de qué aprendemos algo, qué queremos saber o qué no aporta. Siempre somos solo nosotros. No podemos delegar esto a ninguna persona. A veces podemos confiar en determinadas personas en particular, tengan razón o no, pero en su mayor parte somos responsables. Esto seguirá siendo un gran desafío en el futuro. Un reciente desarrollo en Internet es una aplicación que permite realizar movimientos labiales en cualquier rostro. Ante tales acontecimientos, los críticos ven que incluso las grandes democracias están en peligro. El comediante y cineasta estadounidense Jordan Peele ofrece un ejemplo inquietante de esto.
El presidente Trump es un completo idiota. Ahora bien, yo nunca diría algo así. Ciertamente no en público. Pero alguien más sí lo haría. Alguien como Jordan Peele. Este es un momento peligroso. Tenemos que tener más cuidado en lo que vemos por Internet y no fiarnos de todas las fuentes.